Segunda Aliyah. Vaikra capítulo 21, verso 16 al capítulo 22, verso 16. Capítulo 21, verso 17. Habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Elohim. Ningún Cohen con un defecto físico puede servir en el Mishkan o el templo. Esto no significa que el Eterno esté en contra de los minusválidos. Hemos visto en otras ocasiones que Él se preocupa de una manera especial por los necesitados. Sin embargo, aquí se trata del culto en un santuario que es una sombra del santuario celestial. Por esta razón, era importante que los Kohanim no estuvieran dañados físicamente. Tiene que ver con dar un mensaje correcto del Mashiach Yeshua. La sombra tiene que coincidir con lo verdadero. Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 9, verso 9. Un cordero sin tacha y sin mancha, el Mashiach Yeshua. Y Hebreos, Ibrín, capítulo 10, verso 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Vaikra, capítulo 21, verso 18. Porque ninguno que tenga defectos se acercará, ni ciego ni cojo, ni uno que sea de nariz aplastada o deformado. Menciona Rambam, Maimónides, existen 140 defectos que incapacitan a un descendiente de Aarón para efectuar su ministerio. Capítulo 21, verso 19. Ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. Si el defecto es sanado, podrá servir como Cohen. Un Cohen con defecto no puede entrar en el lugar santo, el lugar Kadosh. Sin embargo, puede ayudar con tareas en el atrio, como vigilar que los gusanos no se coman la madera del altar, entre otras muchas labores. Vaikra capítulo 21, verso 9. Ni cejijunto, ni uno que tenga cataratas o una nube en un ojo, o uno con úlcera seca o con úlcera húmeda o que tiene los testículos aplastados. Según Rashi, un cejijunto es uno que tiene los pelos de las cejas tan largos que caen sobre los ojos. Capítulo 21, verso 21. Ningún hombre de la descendencia del Cohen Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas de Hashem. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Elohim. Esto nos habla de la perfección en el sacrificio del Mashiach Yeshua. Capítulo 21, verso 22. Podrá comer el pan de su Elohim, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. La palabra hebrea que ha sido traducida como pan es lejem y significa tanto pan como alimento en general. Por eso, al hacer la bendición por el pan antes de comer, todos los demás alimentos están incluidos excepto el vino. Vaikra capítulo 22, verso 6. La persona que toque a cualquiera de estos quedará impura hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Este texto nos enseña que una persona no queda libre de su impureza ritual con la caída del sol si antes no se ha sumergido en las aguas. Vemos la importancia y la herramienta tan poderosa que es el Tevilá. La insistencia de la purificación antes de la fiesta del Eterno, Moed, es con ese propósito de llegar en plenitud de pureza. Éxodo, Shemot, capítulo 19, verso 10. Así que Yud-Hei Bat-Hei dijo a Moshe:
Ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. Pero la idea va más allá de un simple baño. Es un compromiso interno real y verdadero. Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 3, verso 21. Esto también prefigura lo que nos salva a nosotros ahora, el agua de la inmersión, que no es remover la suciedad de nuestros cuerpos, sino una promesa de mantener una buena conciencia hacia Yud-Hei Bat-Hei, mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. No debemos hacerlo como una estrategia, sino con un corazón honesto para con nosotros mismos, pues al Eterno nadie lo puede engañar. Mateo Matillá, capítulo 3, verso 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Capítulo 22, verso 7. Cuando el sol se ponga quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas, porque son su alimento. No es el agua de la mikvé en sí la que definitivamente purifica, sino el factor tiempo marcado por el sol. El simbolismo de la mikvé es la muerte y la resurrección, y al ponerse el sol se queda purificado al que se haya sumergido en la mikvé. Primer punto. Por la tarde entró el pecado en el mundo. Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 8. Segundo punto. Por la tarde tiene que ser sacrificado el cordero de Pesaj. Levítico, Vaikra, capítulo 23, verso 5. Tercer punto. Por la tarde salió el pueblo de Mitzrayim. Deuteronomio de Barín, capítulo 6, verso 6. Cuarto punto. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Mitzrayim. Éxodo, Shemot, capítulo 16, verso 6. Quinto punto. Por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. Éxodo, Shemot, capítulo 29, versos 39 al 43. Sexto punto. Por la tarde Yeshua entregó su rúa. Mateo Matillá, capítulo 27, versos del 46 al 50. Séptimo punto. Por la tarde se encendían las lámparas de la menorá en el Mishkan. Éxodo, Shemot, capítulo 30, verso 8, versos 34 y 36. Octavo punto. Por la tarde cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio de Eliyahu en Carmel. Primera de Reyes, Melaquín Aleph, capítulo 18, verso 36. Noveno punto. Por la tarde hubo visitaciones angelicales. Daniel, capítulo 9, verso 21. Hechos, Masé, capítulo 10, verso 9. Y décimo punto. Por la tarde vino la salvación a los samaritanos. Juan, Johanán, capítulo 4, verso 6. Todo el plan de salvación gira alrededor de las horas que van desde el mediodía hasta la caída del sol. Esta es la razón por la que una persona queda purificada en esa hora, porque se está conectando espiritualmente con la redención que vino por medio de Yeshua HaMashiach. Capítulo 22, verso 8. No comerá animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello. Yo soy Hashem. El que come animales limpios que no han sido matados correctamente se vuelve ritualmente impuro. Tamé. Capítulo 22, verso 9. Guardarán pues mi encargo para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque la profanen. Yo soy Hashem que les santificó.
Aquí se refiere a que el Cohen tiene que guardarse de toda contaminación para poder comer de las cosas sagradas. Si un Cohen come de las cosas consagradas en estado de impureza, es objeto de muerte por parte del cielo. El pueblo de Israel es un pueblo santo, apartado de las demás naciones y destinado de una manera especial al servicio del Eterno. Los Kohanim dentro de Israel son más santos que el pueblo, es decir, han sido más apartados que los israelitas, y se les exige cumplir más mandamientos para que lleguen a un nivel superior de santidad. El sumo Cohen tiene un nivel de santidad superior a los Kohanim. Por eso, él está sometido a normas todavía más estrictas. Los mandamientos son los que santifican a una persona. El pecado consiste en quebrantar los mandamientos. El que dice que los mandamientos ya no tienen validez está anulando la realidad del pecado y haciendo inútil el sacrificio del Mashiach Yeshua. Él murió para quitar nuestros pecados, lo cual implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. El que enseña que el Mashiach Yeshua murió para anular los mandamientos está mintiendo. Para estar cerca del Todopoderoso hay que vivir en santidad. La santidad es un resultado de la obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, cuanto más cerca del Elohim uno esté, más obediencia a los mandamientos se le exige. No hay santidad sin obediencia y no hay obediencia sin disciplina. Por lo tanto, no hay santidad sin disciplina. Vaikra capítulo 22, verso 15. No profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen a Hashem. Las cosas consagradas se refieren a la ofrenda que se da al Cohen de los productos agrícolas antes de dar el diezmo, terumá, que es el tema de estos versos. Números, Bemidbar, capítulo 18, verso 12. Si los Kohanim dan de la terumá a los que no son parte de la familia de los Kohanim, la terumá será profanada. Amén y amén. Tercera aliyá. Vaikra capítulo 22, versos 17 al 33. Capítulo 22, verso 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presenten su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta Hashem como ofrenda de ascensión. La ofrenda hecha con un voto, en hebreo, neder, recae sobre la persona, de modo que está obligada a cumplir con su voto dando la ofrenda. Por tanto, si la ofrenda se pierde o queda descalificada por alguna razón, hay que reemplazarla por otra. En la ofrenda voluntaria, nedavá, la obligación recae sobre el mismo objeto que es destinado como ofrenda. En el caso de perderlo o si se queda descalificado, no hay obligación para reemplazarlo. Capítulo 22, verso 20. Lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no os será aceptado. El Todopoderoso merece lo mejor. En nuestras ofrendas se ve cuán importante es el Eterno para nosotros. Si damos una ofrenda mediocre o de segunda categoría, estamos dando un mensaje en los cielos que nuestro Padre Celestial no es importante ni digno de honra. Si damos una ofrenda de la mejor calidad, estamos mostrando cuánto valoramos al Altísimo. Este pensamiento se encuentra en la reprensión del profeta. Malaquí capítulo 1, versos del 6 al 14. El hijo honra a su padre
y el siervo a su Adón. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Adón, ¿dónde está mi temor? Dice Hashem de los ejércitos: a vosotros, Coanim, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís: la mesa de Hashem es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Hashem de los ejércitos: ahora pues, ¿no pediréis el favor de Elohim para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá él con benignidad? Dice Hashem de los ejércitos: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice Hashem de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Hashem de los ejércitos. Pero vosotros los profanáis cuando decís: la mesa del Adón es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice Hashem de los ejércitos, y traéis lo robado o cojo enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice Hashem: maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Adón. Porque yo soy el gran rey, dice Hashem de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Aleluya. Vaikra capítulo 22, verso 21. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz a Hashem para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Este texto nos enseña que el Mashiach, Yeshua ben Yosef, tenía que morir como un sacrificio agradable para Elohim. Tenía que ser un hombre perfecto, sin imperfección, sin pecado, sin Yetzer Hará. Si Yeshua hubiera sido imperfecto, con defecto alguno, no serviría como sacrificio delante del Eterno. Efesios capítulo 5, verso 2. Capítulo 22, verso 22. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con verrugas, úlcera seca o úlcera húmeda, no los ofreceréis a Hashem, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar a Hashem. Según Rashi, un animal mutilado, partido en hebreo, harutz, se refiere a un animal que tiene una pestaña partida o estropeada, o el labio partido o estropeado. Capítulo 22, verso 31. Así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy Hashem. La primera parte del verso habla del estudio de los mandamientos de la Torá, y la segunda parte del verso habla de la realización de los mandamientos. No está permitido estudiar la Torá sin tener la intención de cumplirla, ni está permitido enseñar a otros si ellos no tienen la intención de cumplir lo de aprender.
Vaikra capítulo 22, verso 32. Y no profanéis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy Hashem que os santifico. El que intencionalmente quebranta los mandamientos comete profanación del nombre del Eterno. En hebreo, Hilul Hashem. Yehezkel capítulo 36, versos 20 al 31. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, mi Kadosh nombre, porque de ellos se decía: estos son el pueblo de Hashem y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Adón Hashem: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Hashem, declara el Adón Hashem, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un rúa nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi rúa y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Aleluya. Seré santificado entre los hijos de Israel. Este mandamiento de santificación del Eterno en hebreo, Kiddush Hashem, implica negarse a quebrantar un mandamiento, incluso bajo la fuerza, hasta estar dispuesto a dar su vida por ello. Sin embargo, está permitido quebrantar casi todos los mandamientos con el fin de salvar una vida, incluso la suya propia. Según el Talmud, existen 3 pecados que uno debe escoger la muerte antes de cometerlos. Idolatría. Relaciones sexuales prohibidas, por ejemplo, incesto y adulterio y asesinato. Según nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, existe también otra cosa que no se puede hacer, aunque uno tenga que dar su vida por ello, y es negar que Él sea el Mashiach. Matillá capítulo 10 versos 32, 33 y verso 39. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres,
yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Y Hechos, Masé capítulo 3, verso 23. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Es preferible morir antes que negar a Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Aleluya. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza y la exaltación sean solo a nuestro amo y dueño, Yud-Hei Bat-Hei, nuestro Yeshua,